Mis hijos terminaron la primaria en Aranjuez, en una escuela que se llama Carlos III, y la dirección de esa escuela tiene el nombre de la calle de Julio Valdeón Díaz. ¿Quién fue tu abuelo? Buenos días, Ricardo. Mi abuelo fue un maestro con unas ideas, digamos, progresistas, afín a la República, que dio a la Segunda República, que dio clase en Aranjuez, fue maestro allí en los años inmediatamente previos a la Guerra Civil Española. Y de hecho, el verano en el que va a nacer mi padre, como era tradición en la época, la familia regresa a la casa materna, a la casa de los padres de ella, de mi abuela, para que diera a luz. Y entonces en aquel verano es cuando ellos regresan, en el verano del 36, de Aranjuez al pueblo de Valladolid. A Olmedo, ¿no? A Olmedo, donde los sorprende la guerra, claro. Y, o sea, el levantamiento les toma en Olmedo, donde habían regresado para finalizar el embarazo. Eso es. Del que sería luego tu padre, ¿no? Exactamente, el 18 de julio. Entonces, bueno, hay una serie de avatares bastante trágicos y mi abuelo huye del pueblo, intentan detenerlo porque él era militante del Partido Socialista y se enrola con la República, y posteriormente fue herido en la sierra en Madrid, con la mala suerte de que, porque él parece ser que estando herido intenta, se pone el uniforme de un soldado del bando nacional, pero en el hospital le reconoce a alguien del pueblo de Olmedo y dice, pero si este es un rojo, y entonces ya le hacen consejo, lo llevan a Beliz, le hacen consejo de guerra y le fusilan por rebelión militar, que es aquello de la justicia un poco al revés, porque rebelión militar en aquel momento entendían que eran aquellos que habían sido fieles al régimen constitucional, ¿verdad? La lengua orwelliana de esos años, ¿no? En efecto. Y bueno, lo que pasa que mi padre, Julio Valdeón... Lo que es muy emocionante, perdón que te interrumpa ahí un segundo, sí. es que tú descubres, más bien tu padre descubre ya en la transición la carta de despedida de tu abuelo a tu abuela en la víspera de su fusilamiento, ¿no? Sí, porque mi padre en los años de la transición, él da clases en la Facultad de Historia y políticamente es bastante activo, y entonces él colabora con la revista Interview, que en aquellos años saca una serie de reportajes reportajes sobre desaparecidos, fusilados de la guerra, etcétera, y alguien reconoce su nombre y le hace llegar un mensaje diciéndole que esta persona había estado en la celda la noche previa a la ejecución con Julio Valdeón, con su padre, y que le había dado una carta para la familia, pero por el miedo atroz de todos aquellos años la había mantenido escondida. Y ya entonces, en el año, creo que fue en el 77 o así, es cuando le hace llegar la carta, que es una carta de despedida en la que básicamente él pues pide disculpas a su mujer y a su futuro hijo por haberles hecho sufrir tanto, y luego le pide encarecidamente que le eduque en la tolerancia, en la libertad, y que le dé a leer a los grandes autores clásicos. Y es una carta bastante libre de bilis, la verdad. Es increíble, es una carta extraordinariamente emocionante. Se está despidiendo de su mujer y de su hijo de 5 meses. En efecto. Nacido el 21 de julio, 3 días después del levantamiento, ¿no? En efecto. Lo que pasa que luego mi abuela, a raíz de aquella tragedia, mi abuela paterna fue una mujer retraída, tímida, y su máxima parece ser que era callad de vosotros cuanto podáis. En la casa nunca se habló de aquello, estaba sí, la presencia ominosa de la tragedia, pero no se comentaba, y mi padre tampoco lo hablaba nunca. Es decir, en mi casa yo sabía vagamente lo que había pasado con su padre, pero jamás se salió del tema. Es que tu abuela paterna no solo perdió a su marido de esa manera atroz e injustificada, sino también a su madre, a su cuñada y a su hermana, ¿no? En efecto, porque una partida de falangistas en el pueblo, por aquellas cosas, también esas venganzas personales o rencillas o celos, o sabe a saber por qué razón, una noche en el pueblo hacen prisionero a la hermana, al marido y a la madre, y a ellas las destrozan y luego los asesinan, y nunca jamás se pudo recuperar. Y en ese sentido a mí me emociona también mucho la actitud de tu padre, ¿no? Porque no solo se volvió uno de los grandes historiadores medievales de España, discípulo a la vez de Claudio Sánchez Albornoz y Américo de Castro, sino alguien que no tenía rencor
y que quería la reconciliación de los españoles, ¿no? Sorprende, no sé si lo publicaste en un artículo en la prensa, los motivos que dio para afiliarse como independiente a las primeras elecciones primeras elecciones en la democracia española, y por qué aceptó participar en el Partido Comunista, ¿no? En efecto, hay que entender, por un lado, que el Partido Comunista era el partido. En aquellos años la lucha contra el franquismo la bandera prácticamente en solitario el PC. Y luego el PC, desde fechas tempranas, desde el año 56, pues reivindica una política de reconciliación nacional. Y es verdad que hay un texto que además, yo creo que el partido parece ser, él se presenta como independiente y el partido debió pedirles que escribieran un pequeño díptico en el cual contaran pues las razones por las que me presento a las elecciones, ¿verdad? Y yo creo que ese texto, que es interesante, yo creo, y en cierta manera ilustrador de aquella época y de aquellos años de la transición. Yo lo tenía por aquí, dice, ¿por qué participo? Y dice en el año 77, en el que se presenta como senador independiente por el Partido Comunista. Dice, a pesar de no ser militante del Partido Comunista, siempre he sentido gran admiración por la firme lucha que ha mantenido contra la dictadura y especialmente me satisfizo la adopción por el partido en 1956 de una política de reconciliación nacional y de una estrategia conducente a un futuro democrático en el que todos los españoles pudieran tener participación, superando la división entre vencedores y vencidos. Y añade, la superación del espíritu de la guerra civil me ha parecido desde hace muchos años uno de los objetivos más nobles que se podían plantear. Imagínate esa manera de pensar de una víctima directa, absoluta de la guerra civil frente a la manipulación actual con el recuerdo de la guerra que hace no solo el presidente de gobierno y toda su demagogia en torno a cuelgamuros, Sí. sino los herederos del Partido Comunista. Pienso, por ejemplo, en la actitud tan dramáticamente militante de Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Un Pablo Iglesias que no me cabe la menor duda que habría considerado a Santiago Carrillo y a todos aquellos otros miembros del Comité Central del PC de entonces revisionistas y traidores, porque yo creo que Iglesias se adscribe a una corriente mucho más cercana a donde estaba gente como Doris Venegas y claro, en parte grupúsculos como el Grapo y la propia Batasuna, etcétera, que pensaban que había sido una claudicación pactar con el otro lado y que la transición, por lo tanto, estaba viciada de principio y que era la continuación del franquismo por otra vía. Yo creo que es trágico, porque si de algo podemos estar orgullosos en este país, fue de una transición relativamente modélica, pero después de las piscinas de sangre que se habían descorchado y después de aquella terrible guerra, que fue mucho más que un golpe de Estado, fue una guerra civil en la que la mitad de España pelea contra la otra mitad. Yo creo que aquella apuesta decidida por el futuro y por la reconciliación, pues, joder, es algo de lo que deberíamos enorgullecernos y, sin embargo, Iglesias y compañía han trabajado activamente por sepultarlo. Porque en el otro rama de tu familia hay víctimas, pero de la represión comunista en la guerra civil, que también fue salvaje, ¿no? Sí, bueno, más que víctimas, cercanos, pero ellos conocen, es una familia de Asturias, una familia conservadora de la cuenca o de la entrada de la cuenca minera en Pola de Lena. Una familia pues católica, tolerante y bueno, y de derechas, no cercana tampoco al falangismo, pero bueno, cercana a la CEDA y a lo que podía ser Robles en efecto, y ellos se habían visto auténticas atrocidades en el otro lado, atrocidades, pues por ejemplo con el clero hubo ejecuciones espantosas, abominables. Entonces, bueno, de alguna manera, mi historia familiar, aunque da un poco de pudor hablar de uno mismo, pues puede ser un poco la unión de esas dos Españas, ¿no? ¿Y por qué decidiste estudiar historia siendo hijo de un catedrático tan connotado? ¿No te daba miedo la competencia con el padre o la figura del padre? ¿Tenías esa vocación? Porque en realidad tu trayectoria es de novelista y de periodista después, ¿no? Sí, yo creo que en parte influye, como siempre, la juventud, en la que uno, pues, digamos que es un poco más audaz o un poco más inconsciente de lo que debiera ser, pero luego también mi padre entendía que sí, porque yo tenía una firme vocación de escritor y yo quería escribir y vivir de lo que escribiera, pero él entendía, yo quería haber estudiado seguramente periodismo y él entendió que periodismo no era una carrera lo suficientemente formativa y que si yo quería estar en el debate público y quería publicar, pues era importante pues unos estudios universitarios que te dieran un bagaje, un forno intelectual un poquito más sólido. Y historia, yo creo que la historia pues siempre ha podido cumplir ese papel, ¿verdad? En cierto sentido, tu padre cumplía también
los consejos que tu abuelo le había dado a tu abuela de cómo educarlo, pero en tu caso, ¿no? Sin duda, sin Que duda. eso es muy sin duda. emocionante, saber que se cierra un ciclo ahí, ¿no? Sin duda, ¿verdad? O sea que en ese sentido, pues mira, podríamos decir que aquella carta y aquellos consejos no habían ido, aunque luego uno no sé si había estado a la altura o no, pero bueno, por lo menos los consejos no cayeron en saco roto. Tienes una trayectoria importante como novelista, como biógrafo y muchas figuras que te interesan, unos en la música, otros en la política, otros en el periodismo. Pienso en tu libro sobre Joaquín Sabina, Raúl del Pozo o las conversaciones con Félix Ovejero, que son como tus tres grandes intereses, ¿no? Un Sí, poco anclado al pensamiento liberal con una mirada pop, ¿no? Pero ahora acabas de publicar un libro que es muy importante para mí y sobre el que quisiera hablar un poco, que se llama Matadero de Reputaciones, la cancelación y sus víctimas. Y creo que para entender este libro es muy importante tu estancia en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco esos años en Nueva York, que fueron casi 15 años, sí, ¿no? sí, casi 16 Casi años. 16 Y años. yo fui a Estados Unidos en el año 2005, a Nueva York, es la ciudad en la que residí siempre. Allí, de hecho, acabaron naciendo mis hijos y no regresamos a Madrid hasta el 2021. En parte me voy por esa fascinación que todos hemos sentido siempre por Nueva York, ¿no? Porque es la ciudad del cine, la ciudad de las películas, de la literatura, pero también por una intención más práctica, porque yo quería publicar en Nacional y yo llevaba años desde muy jovencito publicando en Valladolid, columnas, reportajes, entrevistas, pero romper el techo para poder publicar en la edición nacional de los periódicos me resultaba más complicado y pensé que quizá dando un extraño rodeo cruzando el Atlántico desde Nueva York, que genera tanta demanda de noticias, pues podría ser factible y efectivamente así fue. Tuve la fortuna de encontrar un corresponsal, Carlos Fresneda del Mundo, que es un tipo, uno de los grandes periodistas que yo he conocido y un tipo maravilloso, de una generosidad emocionante, que me ayuda, que me acoge y que me dice, por supuesto, y entonces empiezo a colaborar con el periódico. Yo colaboraba con el periódico, con El Mundo, pero desde Castilla y León, y ahí es donde empiezo a dar el salto, sobre todo cultura. Y luego cuando salto a La Razón empecé a cubrir más política y fui testigo de las elecciones, por ejemplo, de las del 2016 y las Ujú. 2020, es decir, las elecciones en las que Hillary se estrella contra Donald Trump y en las elecciones en las que Biden derrota. también había seguido, aunque digamos que no escribiendo tanto, pero había seguido bastante de cerca las del 2008, cuando La épica de Barack Obama, Obama, ¿no? ¿verdad? Claro. Efectivamente, y además yo recuerdo la victoria de Obama, estábamos en Harlem aquella noche, él dio un discurso, si no recuerdo mal, desde Chicago, en un escenario inmenso, en un parque inmenso en Chicago, y nosotros estábamos en Harlem estaba a rebosar y la gente realmente no daba crédito porque ver a un afroamericano en la Casa Blanca pues resultaba... Hay, en ese sentido, ideas que recoges en el prólogo de Matadero de Reputaciones que me parecen muy importantes. La primera, que eres testigo de cómo se polariza la sociedad americana, ¿no? Por una parte, la derecha se radicaliza con Trump, se vuelve censora, fanática, nacionalista, y por la otra, la izquierda ve en el nicho de las identidades una recompensa a la derrota por la caída del muro de Berlín, por decirlo de alguna forma. Y esas dos corrientes se van distanciando y polarizando la sociedad, ¿no? En efecto, en efecto. Por un lado, el Partido Republicano, si uno ve el arco de Ronald Reagan, a Bush padre, Bush hijo, Donald Trump va radicalizándose, pero Trump, digamos que salta de pantalla. O sea, Trump no es un radical al uso, Trump realmente es un demagogo y es un populista y es un tipo que lleva al Partido Republicano a unas aguas muy turbulentas. Y la tragedia es que en vez de haber al otro lado una respuesta liberal, ilustrada, humanista, hay una respuesta profundamente iliberal, que es la respuesta de lo que se llama la izquierda woke, que pone el acento en las identidades. Probablemente, como tú alguna vez has observado y acabas de comentar ahora, y yo creo que es muy importante, probablemente para compensar por otras derrotas históricas, ¿verdad? Es la última bala contra el enemigo capitalista, contra este sistema que nos oprime, es lo woke y las identidades, y ponen el acento en, digamos, en una serie de principios y de valores que son absolutamente contrarios a lo que teóricamente había movido a la mejor izquierda durante toda su historia. Con no solo, digamos, esa traición a la trayectoria universalista de la izquierda, sino contra la realidad objetiva. Porque como tú mencionas en el prólogo y se ha estudiado, por ejemplo, Steven Pinker, o el último reciente discurso importante de Obama, en realidad hoy el mundo vive
los mejores años para nacer, ¿no? Si hubiera que escoger una época donde nacer, Sin duda. en términos de libertades sexuales, religiosas, políticas, raciales, es el presente, ¿no? Sin duda, pero no solo, es decir, digamos alguien que pertenezca a una minoría más acuciada, si alguien es negro o si alguien es homosexual, ¿qué época elegiría para vivir? Pues a mí no me cabe duda que sería la época actual. Hombre, no en todos los países, no es lo mismo en Irán que estar en Teherán que en San Francisco, ¿verdad? Pero vivimos la mejor época y en ese sentido, también hablando de las cancelaciones, yo creo que también conviene puntualizar, tampoco hay que dramatizar en exceso. Vivimos un momento duro, yo creo, para las libertades, que están acosadas desde los dos bandos, pero bueno, evidentemente ha habido épocas infinitamente más trágicas, porque de momento, por lo menos, en nuestros países no se está quemando a nadie literalmente en la plaza pública, ¿no? Se habla mucho y se impuso ya la palabra y es de uso relativamente común referirse al universo woke, ¿no? Pero ¿por qué no nos dices la definición, el origen de esa palabra? Porque creo que es importante para seguir conversando, ¿no? Woke, que tiene un matiz eminentemente religioso. Woke es despertar, despertar a la luz, despertar a la verdad, despertar a las injusticias. En un principio es una palabra muy asociada a la lucha por los derechos civiles y es una palabra asociada pues, a los movimientos, digamos, de lucha social de los afroamericanos. Pero en estos últimos años se ha ido tiznando de toda esta suerte de mezcolanza, de corrección política, de identitarismo exacerbado y en el fondo de profundo desprecio por los valores liberales, hasta convertirse en casi un insulto, ¿verdad? A mí me gusta mucho el tono del libro porque es un libro combativo. Tienes rabia. Sí. Y llamas la atención de decir, no hay que dejarse y hay que contar lo que está pasando. ¿Coincides en que hay un coraje cívico detrás de un proyecto así? Sí. Yo creo que sí, porque creo que cualquier persona decente tiene y debe indignarse por algunas de las cosas que están sucediendo. Estamos viendo como derechos fundamentales como el derecho al honor o la presunción de inocencia, los pilares básicos con los que hemos construido el derecho penal, están siendo arrojados por la ventana en favor de ¿qué? De una suerte de justicia popular que en el fondo no deja de ser el panegírico, el canto al tomarse la justicia por nuestra mano y a las turbas. Entonces, cuando la turba va por alguien, cualquier persona decente tiene que ponerse del lado del perseguido, eso por sistema. Y luego aparte ya si analizamos caso por caso lo que hay, pues bueno, habrá individuos que pueden haber delinquido y que efectivamente tienen que acabar delante de los tribunales, pero siempre con garantías. Entonces yo creo que esa rabia es importante porque si agachamos la cabeza y nos sometemos a la marea, cuando queramos darnos cuenta no será posible ya llegar a la orilla. Pensando en la clasificación de todos los casos que estudias, que en realidad son columnas de opinión muy combativas, Sí. Convertidas en un libro que da sistema a la cultura de la cancelación, ¿no? Hay algunas que se podrían hacer una especie de clasificación, ¿no? Por una parte, la confusión que tiene el público entre la moral aceptable y la moral del artista o de la obra artística, ¿no? Y ahí entrarían una serie de linchamientos, incluso póstumos, ¿no? Cierto. Hay casos evidentes, antiguos, bien conocidos, como el de Céline en Francia, que cuando llega su centenario de repente no saben qué hacer con él y acaban tumbándolo todo, a casos mucho más recientes, pues el de Michael Jackson, que por ejemplo ya no radian sus canciones en muchas emisoras en Estados Unidos. Es una cosa tremenda porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, tenemos una trayectoria con luces y con sombras. Suponiendo que ninguna de estas sombras sean, en fin, que no seamos Jack el Destripador, pues hombre, la verdad es que cuando uno aplica ese filtro, esa luz de quirófanos sobre la vida de cualquiera, inevitablemente acabas encontrando rincones más o menos oscuros. Y luego hay una pregunta, aparte de que esto sea injusto, hay una pregunta subyacente que es ¿hasta qué punto el artista o el piloto del avión que nos lleva a través del océano, o el fontanero que viene a arreglarnos el grifo, tiene que ser un dechado de virtudes para, digamos, apreciar su obra o su trabajo como profesional? Y yo creo que ahí se junta también una cierta mística en torno al arte y a los artistas, que se consideran una especie de como ángeles, personas sobrenaturales que caminan a 1 metro de la tierra, y no son eso. Los artistas son pues personas normales con un don para un trabajo determinado que puede resultar trascendente, pero que en absoluto tienen por qué llevar vidas de santos. Incluso yo diría un poco más, muchas veces el genio artístico nace de la herida, de la insatisfacción, de la
fractura, incomodidad frente al mundo, ¿no? Y es el primero que pone sobre la mesa las incongruencias, las ambigüedades morales de la existencia, ¿no? Es decir, que en la propia condición de artista a veces está rozar los bordes, y los grandes artistas lo han hecho siempre, ¿no? Sí, porque yo creo que al final el arte que importa, el arte que nos conmueve y el arte que perdura, el que merece la pena es aquel que te acerca un poco al precipicio. Claro. Y para acercarte al precipicio, pues en fin, si llevas una vida absolutamente feliz y autosatisfecho, pues quizá es más complicado. En España pasó con el 50 aniversario de la muerte de Picasso, que empezaron las tendencias y el espíritu de cancelación del artista más conocido de la historia de España, el más relevante. Sí, no, claro, sin duda, y el gran pintor del siglo XX, el Sin último duda. pintor clásico de alguna manera antes de que posteriormente pues sea antes de que caigan las vanguardias, y Picasso es un hombre que se ha visto en las celebraciones, casi lo celebraba el ministro de Cultura, iban todos como pidiendo perdón y con vergüenza, porque pues ya sabemos que Picasso era un hombre muy de su época, por un lado, aquella era una sociedad mucho más misógina que la nuestra, y luego, pues como dijo alguien, a Picasso realmente solo le importaba pues su pintura y su polla, pero que estaban mezcladas. Estaban mezcladas, y a veces con frutos, muchas veces con frutos maravillosos, ¿verdad? Sí. Porque ese erotismo se traslada a sus lienzos. El Picasso último, el de la senectud, hace unos cuadros, unas pinturas rozando lo pornográfico absolutamente deslumbrantes. Entonces renunciamos a eso porque ahora volvemos a una especie de moral pacata y monjil, en el cual nos escandaliza que trataba así o asado a sus parejas. O bueno, ese es un problema suyo en su vida personal, pero para nada tiene que ver con el disfrute o con la pasión o con la emoción que uno pueda sentir delante de sus pinturas. Hay otro grupo de textos que diría que es la lucha contra investigaciones que se consideren inadecuadas. Cierto. Digamos, la academia, en lugar de ser el espacio natural para la discrepancia y la investigación en libertad, que solo así se puede avanzar en el conocimiento, un espacio reglado, con límites muy estrictos, y en donde si pasas puedes ser expulsado de tu cátedra, cancelado, menospreciado, vivo y muerto, ¿no? Y comentas que el primero probablemente fue el biólogo Wilson. Sí, en efecto. Y de ahí hasta el presente. ¿Por qué no hablamos un poco de esa lucha contra el pensamiento científico que está detrás de las cancelaciones, ¿no? Sí, porque otra de las claudicaciones más tristes de la izquierda contemporánea es una renuncia a la objetividad y a la ciencia, cuando en teoría pues siempre había sido una de sus banderas frente a la superstición y la superchería y las religiones incluso. En la academia estadounidense lo que ha sucedido en parte es que los, digamos, académicos serios no prestan demasiada atención al fenómeno durante muchos años. Pensaban que eran juegos de artificio, de revistas de género, de, bueno, cosas un poco, digamos, secundarias. Cuando levantan la cabeza del escritorio y quieren darse cuenta, esta gente ha tomado el control de los campus, ha tomado el control de los rectorados, manejan los presupuestos, imponen unos códigos de conducta y acaban imponiendo incluso unas líneas académicas. Luego, además, como las grandes universidades estadounidenses son grandes negocios privados y al final el cliente siempre tiene la razón, y estas nuevas generaciones que van llegando demandan exactamente eso, pues las universidades acaban plegándose y acabamos desembocando en un clima de persecución para todo aquel que, no ya que tenga unas ideas, digamos, controvertidas para el mainstream o que no esté de acuerdo con esta gente, sino que quiera realizar un estudio en un ámbito académico que pueda ser considerado peligroso o inquietante, y hemos visto incluso casos de astrónomos cuyos papers son borrados de los reservorios de papeles científicos, de documentos de estudios científicos, por una denuncia de una becaria o de un becario, ¿qué tiene que ver eso con el descubrimiento de exoplanetas? Claro, que son donde se da la vida y que son claves para saber si hay vida extraterrestre, pensando en ese caso concreto. Por ¿no? ejemplo, ¿verdad? Este hombre que acaba teniendo que irse fuera de Estados Unidos, bueno, en fin, que es una historia tremenda, pero como hay muchos, y hasta el punto de que una serie de académicos crean una revista para publicar, digamos, papers peligrosos, entre comillas, y que puedas publicarlos con seudónimo, para proteger así la identidad del investigador. Pero se vuelve un nicho absurdo, ¿no? Bueno, que no debería existir. Que Su no propia debería existencia existir, es una alarma, ¿no? Veo otro terreno peligroso en el humor, ¿no? Sí. El humor tiene que ser corrosivo, tiene que ser ácido, tiene que ser incómodo, el verdadero humor, ¿no? Y cuando se intenta pautar el trabajo del humorista, lo estás cancelando.
incluido la cobardía de muchos para defender, por ejemplo, el asesinato o para solidarizarse con las víctimas del asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo, ¿no? Eso fue ¿Qué hacemos escandaloso. con el humor? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que puede tolerar una sociedad en la sátira? ¿Hay que arreglarlo? ¿No? El caso de Charlie Hebdo fue escandaloso porque el Pen Club les da el premio en un momento dado a la redacción, a los supervivientes, como Claro. grandes héroes de la defensa de la libertad y de la República Francesa frente al fanatismo religioso, y una serie de destacados escritores e intelectuales estadounidenses firman un manifiesto pidiendo que se les retire el premio por islamofobia. Yo creo que es uno de los momentos más abyectos y bajos de la intelectualidad, del mundo de la escritura y del pensamiento en Estados Unidos de las últimas décadas. En España hemos visto, tenemos en general unos humoristas bastante lanares, que van absolutamente a favor de la corriente como un rebaño de ovejas. Y por lo tanto no hacen tanta gracia, ¿no? Claro, y por lo tanto no hacen tanta gracia, porque al final el humorista tiene que... y ese es el espíritu, por ejemplo, ya desde los tiempos medievales del carnaval. El carnaval es la subversión del orden establecido. Estos humoristas nuestros, en cambio, se dejan llevar por la corriente para no incomodar a su clientela. Creo que no solo cometen un pecado de cobardía, sino que además están disparando contra su propio oficio, porque el humorista, pues en fin, yo creo que tiene que postularse contra todo lo contrario. Al final, yo creo que en estos casos muchas veces a todos nos gustaría creer, alguna vez, no sé, lo he comentado, que frente al Comité de Actividades Antiamericanas De McCarthy, habríamos sido Humphrey Bogart y habríamos hablado contra la cancelación de aquellos directores y aquellos de Dalton Trumbo, de aquellos guionistas y tal. Pero me da la sensación de que en general es mucho más fácil ponerte del lado de los delatores o cuando menos, si no de los chivatos, por lo menos de los que callan y otorgan. Pasar ¿sabes? desapercibido en los valores de la época para medrar desde ahí, digamos, que sería el espíritu, ¿no? Eso. Hablando de la defensa de la República Francesa y sus valores, en el caso de Charlie Hebdo, coincide con otro grupo de cancelados que son aquellos que luchan por las libertades en su país, pero no les parecen relevantes fuera de sus fronteras. Como si hubiera posibilidad de tener una doble moral, ¿no? Yo soy, obviamente, contra la homofobia en mi país, pero no me interesa y no quiero ver que en Irán se cuelguen a los homosexuales, que sea un delito, o que las mujeres musulmanas vivan con un nivel de opresión absoluta, desde que nacen hasta que mueren, cuyo símbolo es el velo, ¿no? Cuyo símbolo es el velo, defendido ardientemente por nuestras feministas. Las mismas feministas que en España jamás tolerarían eso para sus hijas o para ellas mismas, sin embargo no solo consienten, sino que celebran como una muestra de diversidad lo que no deja de ser un símbolo de absoluta opresión. Es desgarrador que en nombre de la multiculturalidad abandonemos a las mujeres de todos estos países, renunciando a defender una de las luchas, yo creo, más importantes que se están dando en estos años, que es, por ejemplo, de la lucha de estas niñas y estas jóvenes en Irán, donde se está encarcelando, torturando y ejecutando a mujeres por querer ser libres. Ahí es muy valiente la entrevista que le haces a la escritora canadiense que nace en el seno de una familia integrista, la casan forzadamente con alguien que al final quiere ser un terrorista islamista, ella huye. Exacto. Y cuenta la historia de su vida, ¿no? Y cuenta la historia de su vida. Que recuerda un poco la de Yanni Irsiali también, ¿no? Efectivamente. Y es una historia en la que ella, entre otras cosas, muestra una profunda estupefacción porque ella pensaba que siendo mujer, luchando por los derechos de las mujeres en los lugares donde realmente te juegas la vida por hacerlo, iba a encontrar una acogida, cuando menos de solidaridad de sus colegas occidentales, y lo que se encuentra es todo lo contrario, es la incomprensión y el desprecio más absoluto. A mí no deja de llamarme mucho la atención en estos últimos años con las manifestaciones del gran desfile feminista y todas estos gritos. Yo creo que había una disonancia profunda entre la realidad de nuestro país, en el que obviamente todavía pues hay un cierto machismo y hay cosas que todavía se pueden arreglar, pero que en general yo creo que es un país... Las libertades que se gozan son absolutas, ¿no? Absolutas, y además es un país muy seguro y es un país con unos índices de homicidios bajísimos. Increíblemente bajos, ¿eh? Pero escuchando a algunas de nuestras políticas, activistas y tal, pareciera que estaban marchando codo con Martin Luther King en Selma.
Y yo creo que en el fondo todos tenemos un cierto afán por sentirnos importantes y protagonistas, pero están desaprovechando la ocasión de realmente dar batallas importantes, que no son las de aquí, Son las que pasan allí, excepto quizá con las niñas gitanas aquí, por ejemplo. Claro. Pero a esas, en cambio, se las abandona también. Hay un otro tema de cancelaciones que tiene que ver con el mundo de la transfobia o la acusación de transfobia y la dificultad, casi imposibilidad de discutir eso en términos científicos y racionales, ¿no? Creo que está muy bien el ejemplo que pones de La vida de Brian de Monty Python, ¿no? En donde bueno, ¿por qué no nos lo cuentas? Bueno, ¿no? El famoso sketch en el que uno de los miembros del comité de la célula antirromana, pues de repente dice que él es una mujer y tienen que tratarle como tal, y cuando intentan convencerle de que no puede ser una mujer porque pues no puedes dar a luz, etcétera, él se siente oprimido y entonces pues se monta la de... Y aquello que nos parecía o pudo parecer tan simpático, tan ocurrente en aquel momento, acaba siendo... Hoy es transfóbico. Hoy es transfóbico. Porque además es lo que dice, no puedes luchar, sobre todo contra la realidad. Exacto. Que esa es la frase clave, ¿no? Esa es la frase clave. Y ahí entra desde A.J. Rowling, por ejemplo, hasta Paula Fraga, ¿no? Sí. En esas acusaciones. Y además, como siempre, una de las tragedias de nuestro tiempo es que se cogen luchas legítimas, importantes, por ejemplo, pues defender los derechos de las personas trans, que es un colectivo históricamente muy maltratado. Sin duda, claro. Pero como se hace todo con este maximalismo atroz, entonces para defenderlas hay que negar la biología, hay que fusilar a cualquiera que opine o que plantee objeciones, y se llega al extremo de por ejemplo, de decir que si un niño o adolescente pide asistencia para iniciar un proceso de transición, si se le ofrece ayuda psicológica y psiquiátrica, aunque sea para tener una pintura, un dibujo, un boceto, un croquis de cuál es su situación emocional en ese momento, eso se considera una vulneración de los derechos humanos y por lo tanto no pueden tener asistencia de ese tipo. En un país en donde la minoría de edad no te permite votar, beber, conducir, pero sí puedes abortar sin que lo sepan tus padres o cambiarte de género, que es una decisión para toda la vida con repercusiones brutales, ¿no? Y además, curiosamente, con unos grandes beneficiarios, en este caso, que son las farmacéuticas, porque las clínicas de conversión privadas y las grandes farmacéuticas que van a tener clientes en estos niños para el resto de sus días son... digamos que podrían ser el perfecto objetivo de nuestra izquierda, denunciando el capital que pasa por encima de los derechos de los niños, y sin embargo en este caso estamos favoreciéndolas. Y es una lástima porque hemos visto países donde habían ido por delante nuestro, como Reino Unido, que hace poco se ha publicado un informe muy interesante, muy detallado, y yo creo que muy equilibrado. Que echa para atrás muchos de estos pasos. Que echa para atrás muchos de estos pasos y que yo aconsejo a todo el mundo que lo busque, porque realmente es luminoso y esclarecedor. Incluso recomienda retirar de la sanidad pública británica las terapias de reconversión de género, porque el resultado a solo 14 años vista ha sido catastrófico en términos de malestar, índice de suicidios, arrepentimientos, etcétera. Etcétera. Y al final no deja de resultar un poco espeluznante que en nombre de los mejores ideales o de las mejores intenciones, porque vamos a presuponer que lo que subyace a toda esta locura son las mejores intenciones, pero se utiliza a los niños como conejillos de indias. Hay otra rama que se centra mucho en casos españoles importantes. Por una parte hay un linchamiento judicial o digamos un juicio previo a los tribunales en donde tú eres condenado de manera absoluta y tu reputación queda hundida. Pienso en el caso de Teddy Bautista, al que le haces una gran entrevista, o de Francisco Camps, que ahora por fin enfrentó el último juicio y quedó absuelto absolutamente de las acusaciones, o la tristeza y desazón y la forma en que murió de Rita Barberá, por pensar en tres casos, ¿no? Sí, en el caso de los políticos yo creo que había en España, coincidiendo con la crisis económica, el nacimiento de nuevos partidos, hubo también una forma de populismo en el que se quería directamente mandar a la silla eléctrica a cualquier político en el momento que le rozara la más leve sospecha. Y yo creo que se cometieron abusos graves. Y el caso de Francisco Camps es especialmente tremendo, ¿no? Porque es un hombre
que afronta hasta 11 absoluciones. O sea, acaba teniendo 11 casos en los que es absuelto o directamente el tribunal entiende que no hay nada que juzgar, pero él de alguna forma está condenado mediáticamente y esa es una losa muy difícil de levantar. Y pocos valientes se atrevieron a defenderlo. El más emblemático, por supuesto, Arcadi Espada con su libro, que estudia el abuso periodístico sobre el caso Camps, más que su culpabilidad o no, ¿no? El abuso periodístico, porque a partir de 4 trajes, si no recuerdo mal, el periódico El País publica 169 portadas, que son más portadas que las que dedicó a los atentados terroristas de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001. Y eso nos da un poco la idea de la desproporción absolutamente... ¿Qué descubres? Nos faltaría una última rama que tiene que ver con la censura moral en temas de sexo, ¿no? Como una sociedad totalmente liberal, incluso posmoderna, que ha garantizado todas las apetencias y deseos que uno tenga siempre y cuando no transgredan la ley, y como si de pronto la vieja moral cristiana reapareciera, pero convertida en azote de la izquierda y una censura con cualquier tema que tenga que ver con el sexo, porque es el otro gran grupo de españoles cancelados. Exacto. Tienen que ver con algo relacionado con el sexo. Y ahí está el caso de Plácido Domingo, que no puede, que no ha cantado que no puede cantar en Madrid porque el ministerio le tiene de facto vetado cuando es un hombre inocente, a todas luces. De todas formas, el asunto del sexo es interesante porque... o la forma de Dragó, ¿no? Por supuesto. Y en Estados Unidos el caso de Woody Allen. Y en Estados Unidos, de hecho, a finales de los 70, principios de los 80, se produce una de las primeras pinzas contra natura, teóricamente, entre cierta izquierda y liberal y la derecha, que es entre la derecha, digamos, próxima al presidente Reagan, y una rama del feminismo que lideraba una campaña contra la pornografía. Porque decían que la pornografía fomentaba los delitos sexuales, era violencia contra las mujeres, etc. Y estas feministas antipornografía, contra las que se alza, por ejemplo, Camille Paglia, y a la que consideran una con unos libros maravillosos. Y estos políticos, digamos, republicanos, algunos de ellos próximos pues, al fundamentalismo religioso, y etcétera, que consideran que la pornografía fomenta pecados nefandos, establecen una conexión y una afinidad que se ha ido, lejos de disolverse, se ha ido afianzando con el tiempo y comparten objetivos. Se tocan por la parte de atrás, por decirlo de alguna forma. Exacto. De todas formas, también es cierto que la izquierda, a veces... En la izquierda también hay una tradición puritana. No necesariamente siempre ha sido... O sea, hay corrientes libertarias y más librepensadoras, pero siempre hubo también una parte, digamos, con una vocación más de comisariado, no solo político, sino moral. Porque nosotros sabemos lo que te conviene, porque nosotros sabemos cómo tienes que vivir, nosotros te lo vamos a explicar por las buenas o por las malas. Claro. Y el caso del sexo es evidente cuando además es, y en esto se une también con otras de las claudicaciones, es también profundamente científico, porque no hay ningún estudio que demuestre ni la más mínima relación entre consumo de pornografía y delitos sexuales. Al contrario, de haberla sería lo justo... Un atenuante, porque es un desahogo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que parecen indicar los estudios que hay al respecto. Claro. El tema, además del sexo, tú siempre dejas claro que, por supuesto, hay gente que utiliza su poder para abusar, claro, y hay tribunales que deben vigilar eso y dentro de la ley se tiene que juzgar. Claro. Pero fuera de la ley no hay casos. Claro. Y esto ha sido escandaloso lo de Harvey Weinstein recientemente, el famoso, el célebre productor acusado y condenado por abusos de actrices. El que nace el Me Too. Claro, pero hace poco la condena, el juicio hay que repetirlo, uno de los juicios, porque resulta que en el tribunal permitió que mujeres que no habían denunciado, pero que habían sido objeto de supuestos abusos, testificaran en aquel juicio como si ellas también fueran denunciantes. Entonces, en vez de haber 3 o 4 denunciantes, había 27 personas hablando contra él. Y, lógicamente, pues eso mediatiza al jurado y eso posiblemente influyó en la sentencia. Y eso es una violación tan flagrante y tan evidente de los principios más básicos del derecho que no podemos consentirlo, porque ni siquiera la condena a un culpable, por culpable que sea, cuando esa condena se consigue por métodos injustos o indecentes... Claro, hay que respetar el debido proceso porque es la garantía de libertades de todos, ¿no? Exacto.
Hay casos de Weinstein, que es esa monstruosidad, pero con esas garantías que deben ser válidas para todos, o cosas ridículas o paradójicas como la de Rubiales, ¿no? Que es alguien que probablemente merecía por su corrupción y por casos probados de todo tipo de manejos turbios del fútbol en España, su despido, y acaba siendo por una inocentada mayúscula, ¿no? Es una cosa sensacional. El mundo del fútbol siempre ha sido, en términos generales, y sobre todo, digamos, la parte que toca más con el poder, un estercolero, un lugar al que se arrimaban tipos bastante dudosos, empresarios con ínfulas y trayectorias poco claras. Pero, y por supuesto el mundo del fútbol además es, digamos, uno de los poderes reales de este país, porque mueve mucho dinero, mueve mucha publicidad y Sin es duda. perfectamente capaz de conseguir, si no censura, sí, toques de atención a los medios de comunicación. Pero nada de esto es lo que se castiga. Lo que se castiga en un tipo que posiblemente, presuntamente, ha podido, digamos, llevar a cabo negocios que están por verse, y todo tipo de actividades económicas, etcétera, que bueno, ya veremos en qué queda todo eso. Resulta que aquí al final, además con países como Arabia Saudí, tan dudosos y tal, aquí al final a este hombre se le persigue y se le condena y se le ejecuta civilmente por un beso robado, nada, en una final, y se monta un caso como si estuviéramos ante un asesino de masas. Yo creo que es otro ejemplo de desproporción atroz y de manipulación. ¿Qué ves cuando entrevistas a gente que ha pasado por este calvario, tanto dentro de España como fuera? ¿Qué es lo que ves en su ánimo? ¿Hay algún común denominador? Porque tú tienes un acercamiento muy empático, les das un espacio, sobre todo en tus entrevistas, pero ¿detectas algo en su fragilidad humana, alguna marca o no? Yo detecto a veces un poco una cierta negación. Uno acaba refugiándose en sí mismo, en su círculo de gente a la que quiere, en su trabajo, en sus lecturas, y deja de ser un poco consciente de cuál es la imagen pública o en qué momento se encuentra él de cara, porque además hablamos de personajes, muchos de ellos conocidos, Claro, personajes públicos. importantes, ¿no? Entonces hay una suerte, yo creo, un poco de negación del momento en el que se encuentran para poder sencillamente sobrevivir y salir adelante. Pero las consecuencias de estos procesos son persistentes y duraderas. Y nadie que no haya sido sometido a un linchamiento de esta magnitud es capaz de saber hasta qué punto la persona sale profundamente herida. Y además se da la circunstancia de que en el libro, citábamos a Plácido Domingo, a Woody Allen, a tantos, hablamos de gente con una trayectoria consolidada. Como Ramoncín o como Sí, Pablo Motos, ¿qué le van a hacer, no? Exacto. Incluso Woody, que ya no puede rodar en Estados Unidos, que sus memorias fueron canceladas, pero claro, hay una filmografía ahí detrás, es parte de la historia del cine, eso ya no se puede borrar. Pero es que hay otros muchos casos de periodistas poco conocidos, de profesores que están empezando, de actores jóvenes, de directores que tienen una o dos películas, de los que nadie se ha acordado, de los que nadie habla Y que sí tienen arruinada su vida. y que para tienen arruinada siempre, su vida, ¿no? Claro. en efecto. Y que no tienen nadie que hable por ellos y que no tienen nadie a quien les defienda. Y bueno, pues a mí me parece sangrante. Y ese es el espíritu que te anima a hacer este libro, recopilar estas columnas, ¿no? Sí, Es decir, como una llamada de atención, un poco en la línea de lo que ha hecho Guadalupe Sánchez o Pablo de Lora, ¿no? Es decir, si no damos las garantías legales y judiciales que requiere el debate público en España, la investigación y la libertad, todos estamos en riesgo en realidad, ¿no? claro, porque cuando uno permite que se vulnere los principios más fundamentales del derecho, cuando uno permite que se censure al escritor que escribe a tu lado o que el director de cine no pueda rodar, pues el siguiente, ya no es solo por solidaridad o empatía, es por instinto de supervivencia, es que el siguiente laminado puede ser tú, porque aparte, en el fondo, las cancelaciones, las persecuciones de todo tipo, y yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, lo hemos visto repetido muchas veces, son máquinas de picar carne que necesitan permanentemente materia prima. Cuando acaban con un individuo, van a por el siguiente. Y de hecho hay casos de algunos canceladores que acaban cancelados. Hubo un periodista en España, un tal Pello, que es un tipo que señala y habla y escribe sobre algunos personajes, y de repente pues la máquina acaba cogiéndolo en Sí, sus... es una maquinaria la letra escarlata que te obliga a sumarte a la turba Eso, o quedar fuera, ¿no? Como una exacto. especie
de moral de grupo en donde la gente que va quedando fuera es señalada y queda en peligro, incluso aunque no haga nada, ¿no? Lo que pasa es que al final la gente que queda fuera es la más interesante siempre. No, sin duda. Y además yo creo que es una batalla de ley del péndulo y que se empieza a mover Sí. lentamente hacia el sentido común y la razón. Y yo soy optimista, no sé tu postura. Sí, soy optimista. Lo que sucede que al final, pues el futuro, pues es un tópico, pero todavía está por escribirse. Y entonces, quién sabe si no puede. Espero que vayamos a mejor, pero la situación da para un optimismo muy moderado de momento. En Estados Unidos es omnipresente esto, ¿eh? Claro, O sea, no, es absoluto, es ¿no? absoluto. El gran peligro, sin embargo, es subterráneo, que es el del islamismo, ¿no? ¿No te parece? Claro, pero ese queda orillado por estas otras luchas absolutamente secundarias que llevan a cabo nuestros grandes defensores de los derechos, de los oprimidos, mientras orillan lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo, que es de una gravedad extrema. No solo porque el islamismo integrista es declaradamente antagónico con la democracia y el Estado de Derecho. Que se le pregunten a Salman Rushdie, ¿no? Sí, y además, bueno, por supuesto, claro, pero porque además la respuesta en contra que genera a veces, en vez de ser una respuesta liberal, es una respuesta identitaria de corte contrario. Y ahí vemos el auge del lepenismo, por ejemplo, en Francia. Con lo cual, el espacio de la razón... produce un nacionalismo que es peligrosísimo, extremo, que también es peligroso, ¿no? Claro, claro. Y el espacio de la razón y acaba siendo cada vez más orillado y yo creo que eso sí que es algo que debemos considerar como un... ¿Qué debe ser un cancelado en la ola de denuncias? ¿Dar la batalla? Siempre. 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 Los abogados y los expertos en imagen yo creo que a veces les aconsejan mantener un perfil bajo o callar, pero no, hay que dar la batalla, hay que hablar, hay que conceder todas las entrevistas que sean necesarias, porque uno no tiene por qué pedir perdón por ser quien es o por vivir como vive, y si hay algo que sustanciar delante de un tribunal, que sea delante de los tribunales. El cancelado o aquella persona a la que intentan cancelar debe defenderse, debe defenderse. Una pregunta que le hago a todos mis invitados, Julio, es sobre... Estamos construyendo una biblioteca virtual entre todos los que pasan por Contrapuntos y les pido que recomienden un libro que el que escuche esta entrevista, que te agradezco tanto, no pueda leer antes de irse a la tumba. ¿Cuál sería tu libro? Bueno, pues hay tantos, pero por ejemplo, ya que viví tantos años en América y que hablamos de cancelaciones, yo creo que voy a elegir un libro de Norman Mailer, que es un escritor que posiblemente ahora correría cancelado, sin duda, ¿no? porque era el gran... El Vox, el macho alfa, ¿no? todo aquello, ¿verdad? Pero que es un hombre que por ejemplo, cuando al ayatolá Khomeini decreta la fatua contra Salman Rushdie, es uno de los pocos que dio la cara de forma decisiva. Y hay algunos de sus libros que a mí me han marcado profundamente y que en parte tienen la culpa de que yo acabara haciendo las maletas y yéndome a vivir a Estados Unidos. Y uno podría ser Los ejércitos de la noche, en el que él narra desde una perspectiva muy interesante, en primera persona, la crónica de la marcha sobre el Pentágono en los 60, o América, que es una recopilación de artículos que yo creo que también sacó Anagrama, en el que hay desde retratos de los Kennedy hasta extractos del combate del siglo de Mohamed Ali en África, Congo, ¿verdad? En el Congo, que también sería motivo de cancelación, claro. Así que sí, yo creo que me decantaría por América, por ejemplo, por aquella recopilación de artículos de Mailer. Muchas gracias, Julio.